En el fútbol mexicano hemos visto gran cantidad de jugadores pasar por nuestra liga, pero cuando se van de la liga les perdemos la pista y no sabemos qué fue de su carrera. Así que en este video vamos a repasar 20 exjugadores de la Liga MX que creías que estaban retirados pero siguen jugando. Comenzamos con Raúl Ruiz Díaz, delantero peruano que llegó al fútbol mexicano en 2016 luego de haber pasado por equipos como Universitario de Perú, U de Chile y Curitiba de Brasil. El paso de Ruiz Díaz en México fue sobresaliente, anotó 41 goles en los 2 años que jugó en Morelia, fue campeón de goleo en 2 torneos y ganó el Balón de Oro de la Liga MX en 2017. En 2018 se fue al Seattle Sounders de la MLS, ahí igualmente la rompió, anotó 86 goles y ganó la Conca Champions en 2022. En 2024 el contrato de Ruiz Díaz finalizó, el peruano se quedó sin equipo por casi 4 meses hasta que el Atlético Grau de la primera división de Perú lo fichó. A sus 35 años el delantero ha anotado 8 goles y ha dado 3 asistencias en sus primeros 22 partidos en el equipo. Iván Marcone comenzó jugando en el Arsenal de Sarandí y después jugó en Lanús. En 2018 Cruz Azul lo compró en más de 4 millones de dólares, únicamente estuvo 6 meses en el equipo, fue titular indiscutible en el Cruz Azul que fue líder general de la Apertura 2018, subcampeón contra el América y campeón de la Copa MX. Tras finalizar su primer torneo en México, Boca Juniors ofreció casi 8 millones de dólares, la oferta se aceptó y el mediocampista pasó a ser jugador de Boca Juniors, lo fue por 2 años e incluso mientras jugaba en Boca llegó a ser convocado por la selección argentina. En 2020 se fue al Elche de España y desde junio de 2022 es jugador de Independiente, donde a sus 35 años suele ser titular. En 2012 llegó a Cruz Azul un brasileño de 21 años conocido como Maranhão. El extremo venía de jugar en el Valle de su país, donde solo pudo hacer un gol en 27 partidos. Aún así la máquina lo compró esperando que se comiera la liga, pero vaya que estuvo muy alejado de ello. Maranhão era ese tipo de jugador brasileño regateador que le gustaba hacer jugadas de fantasía, aunque la mayoría de veces no le salían y terminaba perdiendo el balón. En el año que estuvo en la máquina disputó 44 partidos y solo anotó un gol. Tras su salida de Cruz Azul en 2013 ha pasado por un total de 14 equipos, prácticamente todos de divisiones bajas en Brasil, y nunca dejó de ser un tronco, pues solo ha podido hacer 16 goles, promediando prácticamente un gol por equipo. Actualmente tiene 35 años y juega en el Río Branco de la 4ª división de Brasil. Otro que sigue jugando es el defensa argentino Emanuel Aguilera. Su primer equipo mexicano fue Tijuana, quien lo compró en 2016 procedente de Independiente. Aguilera tuvo buen nivel en Xolos y por ello en 2018 el Piojo se lo llevó al América. Fue ahí donde el defensa llegó a su mejor nivel. Estuvo 4 años en el América, en los que disputó 149 partidos, anotó 25 goles y ganó una liga, una copa y un campeón de campeones. Su siguiente equipo fue el Atlas. Solo estuvo un año ahí, pero levantó una Liga MX más. A principios de 2023 Aguilera dejó México y regresó a su país. Primero jugó en Tigre y desde enero de 2024 juega en Defensa y Justicia, donde el defensa de ya 36 años normalmente suele ser suplente. Gabriel Torres fue uno de los jugadores de la generación dorada de Panamá, siendo seleccionado por años. En su carrera a nivel clubes, además de Panamá, pasó por Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Ecuador y Chile. En 2021 Pumas decidió fichar al delantero, llegó a préstamo por un año procedente de la U de Chile, pero Torres únicamente pudo hacer un gol con los Eurazules. Las fallas del panameño en cada partido eran constantes, por lo que a la mitad de su segundo torneo, Pumas decidió concluir el préstamo y mandarlo de vuelta a Chile, yéndose con un gol y 0 asistencias en 20 partidos. Jugó después en el Alajuelense de Costa Rica, en el Antofagasta de Chile, en el Zamora de Venezuela, regresó a Panamá en 2023 jugando para el San Miguelito y después para el Tauro, equipo en el que juega hoy en día a sus 36 años. Otro que aún no se retira es el ecuatoriano Joao Rojas. Llegó a Morelia en 2011 procedente de Independiente del Valle. En 2 años y medio que jugó en Morelia, Rojas fue una de las figuras del equipo. En total hizo 23 goles y 24 asistencias. Después en 2013 fue fichado por Cruz Azul. Con la máquina ganó la Conca Champions de 2014 y anotó 25 goles y dio 13 asistencias. Luego de casi 7 años en el fútbol mexicano, se fue a Talleres de Argentina. De 2018 a 2021 jugó en el Sao Paulo de Brasil. Pasó después por el Orense de Ecuador, por el Garcilaso de Perú y ahora juega en el Tarma, también de Perú. El mundialista con Ecuador en 2014 tiene ya 36 años y en su actual club de Perú es capitán y titular indiscutible. En 2005 debutó en Deportes Tolima el colombiano Darwin Quintero, jugó después en el Pereira y en el Samara de Rusia. En 2009 Santos lo trajo al fútbol mexicano y Quintero se hizo una leyenda del club al hacer 92 goles y dar 73 asistencias en sus casi 300 partidos, además de que ganó una liga y una copa. Después jugó de 2015 a 2018 en el América, equipo que pagó más de 9 millones de dólares por él. Con el AME Darwin anotó 26 goles y dio 30 asistencias en 145 partidos y ganó 2 Conca Champions. En 2018 Quintero se despidió de
México, se fue a jugar a la MLS, primero con el Minnesota United y después en el Houston Dynamo. Regresó a su país en 2023 para jugar en el América de Cali y desde 2024 juega en el Pereira. A sus 38 años, Darwin es el capitán y gran referente del equipo de media tabla en Colombia. Antes de llegar al fútbol mexicano, Emanuel Gigliotti ya tenía una larga trayectoria, jugando en varios equipos argentinos como San Lorenzo, con quien fue campeón de goleo en 2013, Boca Juniors e Independiente, además de breves pasos por el fútbol de Italia y de China. En 2019, Gigliotti llegó a México para jugar en el Toluca. Sin embargo, el delantero quedó a deber, 10 goles en 41 partidos fueron sus números con los Diablos. Después jugó otro año y medio en León, donde a pesar de haber sido campeón de la Apertura 2020, su nivel no mejoró. Con apenas 21 goles en sus 3 años en México, Gigliotti se marchó al Nacional de Uruguay, luego jugó en la Calera de Chile y a principios de este año fue fichado por Colón de Argentina. Con 38 años es el delantero titular y ha hecho 7 goles en lo que va del año. Michael Arroyo comenzó jugando en Emelec, después pasó por Deportivo Quito y en 2010 fue fichado por el San Luis. Con los potosinos el extremo ecuatoriano fue figura. En 2012 pasó a jugar en el Atlanta e igualmente tuvo gran nivel. Tras el descenso de los Potros, el América lo fichó y fue ahí donde tuvo sus mejores años. Ganó una liga, 2 Conca Champions y anotó 27 goles. Se fue en 2017 al Gremio de Brasil, aunque no le fue bien. En 2018 se fue al Barcelona de Guayaquil. Estaba en buen momento, pero dio positivo en antidopaje, por lo que fue suspendido todo 2019. Cuando terminó su castigo ya no era el mismo, se quedó sin equipo por año y medio, hasta que en 2022 fichó por el Naranja Mecánica, luego jugó en Luz Valdivia y ahora en Espartanos, todos estos equipos de la tercera división de Ecuador. Arroyo tiene ya 38 años. Martín Cauterucho fue uno de los peores delanteros que han llegado al país. Cauterucho en Argentina era todo un crack, siendo goleador del San Lorenzo que ganó la Libertadores en 2014. Con ese cartel llegó a México en 2017, pero su nivel aquí fue lamentable. Anotó 23 goles en 106 partidos, aunque de esos 23 goles solo 11 fueron en Liga y el resto en Copa. En sus últimos 29 partidos con la máquina no anotó. Con esa racha de 29 partidos sin marcar se fue del fútbol mexicano para volver a romperla en Sudamérica. El uruguayo fue goleador en Estudiantes de La Plata, luego en Aldo Civi y luego en Independiente. Después se fue al Sporting Cristal de Perú, fue campeón de goleo en 2 temporadas consecutivas y tuvo la marca de 49 goles en 49 partidos. A mediados de 2025 cambió de equipo. Ahora el delantero de 38 años es el goleador del Bolívar. Jérémy Menez tuvo un inicio de carrera brillante, pasando por equipos como el Mónaco, la Roma, el Paris Saint-Germain y el Milan, y seleccionado francés entre 2010 y 2013, llegando a jugar incluso la Euro 2012. Menez se fue apagando poco a poco, fracasó en el Bordeaux y en el Antalyaspor de Turquía. Aún así el América lo fichó en 2018 y el resultado fue terrible. Menez apenas jugó 23 partidos en año y medio con las Águilas, se la pasó lesionado y solo pudo anotar 5 goles, de los cuales 4 fueron de penal. Después del América jugó en el París FC de la segunda división de Francia y después en el Regina y en el Bari de la Serie B italiana. A principios de 2024 ya ningún equipo lo quiso y mejor se fue a jugar a la Kings League. Estuvo año y medio sin equipo, pero hace unos meses, a sus 38 años, fue fichado por el Canton United, equipo de una liga regional en China. Otro ex Liga MX que aún no se retira es Ismael Sosa, canterano de Independiente, con quien debutó en 2005, pasó por otros equipos de Argentina, además del Gaziantepspor de Turquía y la U Católica de Chile. En 2014 el delantero llegó a México al ser fichado por Pumas. Al tiempo Ismael Sosa se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga. En 111 partidos con los Azules anotó 39 goles y dio 13 asistencias. Tigres lo compró en 2016, ahí el Chuco ganó 2 ligas, luego jugó en Pachuca y en León, y en 2022, tras 9 años en el fútbol mexicano, Sosa se marchó. Se fue al fútbol chileno donde jugó en el Everton de Viña y después en Ñublense, y en enero de 2025 lo fichó a Argentinos Juniors. Ahí Ismael Sosa juega con 38 años, suele entrar de cambio y desde su llegada al equipo ha hecho 2 goles y 2 asistencias. Hace 21 años debutó en el Sportivo Luqueño de Paraguay el defensor Pablo Aguilar. En 2009 San Luis lo trajo al fútbol mexicano, pero fue en Tijuana en donde se consolidó al ser parte del equipo campeón de la Apertura 2012. América lo compró en 2014 y en 4 años con las Águilas el defensa ganó 3 títulos. De ahí volvió a Tijuana en 2018, pero al poco tiempo fue fichado por Cruz Azul. Aguilar fue un gran referente en la saga de la máquina, ganó 4 títulos y llegó a disputar casi 150 partidos. Fue en 2022 cuando el paraguayo se fue del fútbol mexicano, regresó a su país y jugó en Libertad, en Sportivo Luqueño, y desde julio de 2025 juega en el 12 de junio, equipo de la segunda división de Paraguay. Aguilar tiene ya 38 años.
En sus 20 años de carrera, Dovier Riascos ha jugado en 21 equipos, 4 de ellos mexicanos. En 2011 Puebla lo fichó, con la franja anotó 6 goles en 16 partidos. En 2012 se fue a Tijuana y fue ahí donde tuvo su mejor nivel. Al ser campeón de la Apertura 2012 y al anotar 22 goles en el año que estuvo en el equipo, Pachuca pagó $7 millones por él en 2013, pero el colombiano apenas anotó 2 goles. Se fue a Morelia en 2014, igualmente no le fue muy bien. En 2015 dejó México y desde entonces ha pasado por 11 equipos diferentes en el fútbol de Brasil, de China, de Colombia, de Chile, de Bolivia y de El Salvador. En diciembre de 2023 se quedó sin equipo y estuvo como agente libre por año y medio, hasta que en julio de 2025 el Inter Palmira de la B de Colombia lo fichó. En sus primeros 9 partidos el veterano de 39 años ha hecho 2 goles. En 2016 llegó a México el extremo Edson Puch, quien llegaba como vigente campeón de América con la selección de Chile. Quien lo fichó fue Necaxa. Rápidamente Puch se convirtió en la figura del equipo. En un año con Necaxa anotó 16 goles y dio 4 asistencias, y hasta ganó el Balón de Oro de la Liga MX en 2016, razón por la que Pachuca desembolsó $6 millones por él. Sin embargo, con los Tuzos no fue el mismo, únicamente anotó 2 goles en 12 partidos. Lo cedieron a Querétaro en 2018, pero no retomó su nivel. Regresó a Chile en 2019 con Leu Católica y desde 2022 juega en Deportes Iquique, equipo que en 2023 logró su ascenso a primera. Edson Puch tiene 39 años y es titular y capitán de Deportes Iquique. Miguel Zamudio comenzó jugando en Sol de América de Paraguay, después pasó por Libertad, también de Paraguay, y Cruzeiro de Brasil, hasta llegar a México en 2015 al ser fichado por el América. El lateral izquierdo jugó 3 años en las Águilas y ganó 2 Conca Champions. Después del América, Zamudio jugó año y medio en Querétaro y en 2019 regresó a Paraguay, fue campeón de liga con Olimpia y después con Libertad. De 2023 a 2024 jugó en Liverpool de Montevideo y con ellos ganó la Liga Uruguaya. Sus siguientes equipos fueron Tacuary y Recoleta de la Liga Paraguaya. Su actual equipo es Sportivo San Lorenzo, que es de la segunda división de Paraguay. Ahí el lateral de 39 años es siempre titular. Rubén Sambueza jugó en 6 equipos mexicanos y en todos la rompió. El canterano de River Plate llegó en 2007 para jugar en Pumas, después jugó en Tecos. En 2012 el América lo fichó y ahí ganó 4 títulos. En 2017 se fue al Toluca. Sus otros equipos en México fueron León, Pachuca y Atlético de San Luis. En 2023 Sambu dejó México, se fue al Deportivo Maipú de la segunda división de Argentina y a finales de 2023 se retiró. Tras su retiro hizo de todo, se convirtió en entrenador del Deportivo Maipú, después volvió del retiro y jugó en Camioneros de la tercera división de Argentina. Volvió a retirarse y jugó en la Kings League por un tiempo. Meses después fue presidente del Atlético Morelia, cargo en el que no duró mucho, pues a mediados de 2025 renunció y volvió a jugar profesionalmente. A sus 41 años Rubén Sambueza es otra vez jugador del Deportivo Maipú de la B de Argentina. Otro que todavía sigue jugando es Roque Santa Cruz, surgido de las básicas de Olimpia, fue fichado por el Bayern Múnich en 1999 y jugó ahí hasta 2007, ganando un total de 11 títulos con los bávaros. Al salir del Bayern pasó por equipos como el Blackburn, Manchester City, Real Betis y Málaga. En 2015 Cruz Azul se reforzó con el máximo goleador de la selección de Paraguay, que para ese entonces ya era un veterano. Santa Cruz fracasó en Cruz Azul. En su único semestre en México únicamente disputó 10 partidos y anotó 4 goles. Volvió al Málaga y en 2016 regresó a Paraguay. Jugó de 2016 a 2021 en Olimpia y en enero de 2022 llegó a Libertad, equipo en el que juega en la actualidad. Santa Cruz tiene ya 44 años, no suele ser titular, aunque este año jugó la Copa Libertadores. Por increíble que parezca, Humberto Suazo aún sigue jugando. El Chupete debutó hace 25 años en el Ñublense de Chile, fue en Colo-Colo donde la rompió, llegando a ser reconocido como el máximo goleador del mundo en 2006. Al año siguiente Monterrey lo fichó y el delantero hizo historia, anotó 121 goles, ganó 2 ligas, 3 Conca Champions, fue campeón de goleo un torneo y ganó un Balón de Oro de la Liga MX. En 2014 se fue de Rayados y en resumen en estos 11 años el Chupete volvió a Colo-Colo, tuvo 2 retiros, uno en 2015 y otro en 2017. Jugó en varios equipos de segunda división de Chile y hasta volvió a jugar en primera en 2020. También jugó en la filial de Rayados de la Liga de Expansión durante 2021 y desde 2023 juega en el San Luis de Quillotá de la B de Chile. Por lesión ha jugado pocos partidos este año y el Chupete ya anunció que al finalizar la temporada se retirará a sus 44 años. Finalmente terminamos con Cristian Campestrini, portero argentino que debutó en el 2000 en Rosario Central. 15 años después, Campestrini llegó al fútbol mexicano. El arquero fue fichado por el Puebla, 2 años estuvo en el equipo y llegó a ganar una Supercopa MX. Al salir del Puebla en 2017, fue portero de Dorados en la Liga de Ascenso, jugó después en el fútbol chileno, volvió a México en 2020 y fue el portero del Celaya por 3 torneos y después del Cancún por un torneo. En 2022 se fue de México y pasó por equipos de segunda división de Chile. Actualmente el portero argentino tiene 45 años y es el portero titular de la U de Concepción, el primer lugar de la segunda división de Chile.
Esto es todo por el video de hoy. Comenta otros jugadores ex Liga MX que aún siguen jugando para una segunda parte. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.